Pues muy buenas tardes a todos los estudiantes que están presentes en nuestra tercera sesión síncrona del módulo 3. Bueno, nuestra primer sesión de encuentro para el aprendizaje de la semana 3. Vamos a tener dos, la segunda es el viernes. Bienvenidos a Ana Karen, a Marcos y a Natalie. Bienvenidos a la sesión y también a las personas que vayan a ver esta sesión de forma asíncrona en la grabación de YouTube. Marcos nos dice buenas tardes, que está muy bien. Me da mucho gusto que estés bien, Marcos. Yo estoy bien, un poco cansada y con sueño, pero pues nada más eso. Y Natalie también nos saluda. Bueno, pues ya estoy compartiendo la pantalla y vamos a empezar a revisar el material del día de hoy. Bueno, pues ya les daba la bienvenida al espacio abierto para el aprendizaje de la semana 3, nuestro primer espacio abierto. Este es nuestro orden del día. Vamos a dar la bienvenida, que ya lo hicimos, a dar el propósito de esta sesión, la retroalimentación de la semana 2, los conceptos clave y solución de dudas sobre las actividades de esta semana. Bueno, recuerden que estos espacios abiertos están diseñados para generar esta atención en tiempo real que les permita a ustedes resolver sus dudas sobre las actividades que se deben de entregar y también sobre los contenidos que se están revisando. Bueno, vamos entonces ahora a la retroalimentación de sus trabajos de la semana 2. Las personas que han sido constantes en sus entregas, pues se los agradezco muchísimo y los felicito. Me da mucho gusto que puedan estar constantes en la elaboración de sus trabajos, que estén al pendiente de las indicaciones. Siempre la perseverancia, el mantenerse constantes va a tener buenos resultados, les va a permitir a ustedes poder ir avanzando en sus estudios académicos sin ningún problema. Ahora, hay un seguimiento adecuado de instrucciones, hay un par de indicaciones que no se siguen, pero en general los trabajos están bastante bien, son trabajos bien elaborados. Siempre se valora que los alumnos den un extra, ¿no? Entonces, aunque no está indicado en las instrucciones de la actividad que coloquen una portada, pues cuando el estudiante incluye su portada, pero no solo la incluye, sino que además la pone, que agrega imágenes, que juega un poco con los colores, que le da una estructura, que le da una mayor presentación a su trabajo, pues se valora mucho ese esfuerzo, ese extra que dan los estudiantes, que no solo hace que el trabajo luzca más bonito, sino que además permite visualizar y permite perfeccionar las habilidades que tienen en el manejo de la tecnología, en este caso de los programas o paqueterías que están disponibles para poder elaborar sus trabajos. He observado que ya varios de ustedes están colocando correctamente sus referencias. Hubo quien también ya citó en el desarrollo de su trabajo a los autores de consulta, entonces me da muchísimo gusto. Los felicito por ir buscando la perfección o la mejora continua de sus entregas. Entonces, muchas gracias y felicidades. Y en cuanto a las áreas de oportunidad, bueno, hay que cumplir con la extensión que se solicita. Recuerden que la extensión, cuando se nos pide en el texto 2 párrafos de 10 renglones, una cuartilla, media cuartilla, el estipular la extensión tiene que ver con que podamos argumentar las ideas. Entonces, por ejemplo, cuando se nos pide una conclusión sobre cuáles son las afectaciones de la problemática en mi vida, es para que yo logre vincular lo que leí en el texto con lo que sucede en mi comunidad. Y entonces voy ligando conocimientos teóricos con experiencia práctica y recuperando los materiales o la información que he estado revisando en el módulo. Entonces, esta integración nos permite argumentar nuestros planteamientos y le da más sentido a la información. Por eso es muy importante que podamos cumplir si se nos piden 2 párrafos de 10 renglones o se nos piden 2 cuartillas, pues que estemos atentos a cumplir con ello porque ahí mostramos la capacidad de argumentación que tenemos. Decía hace un momento que ya varios están colocando sus referencias completas de acuerdo a las normas APA, aunque algunos tienen todavía algunas áreas de oportunidad. Por ejemplo, hay quienes copian las referencias de las fuentes que están consultando, esas no son, las referencias son los datos del documento que tú estás leyendo.
No se pone el nombre completo del autor, se pone únicamente el apellido y la inicial del primer nombre, por ejemplo. No basta con poner la dirección electrónica. Entonces, muchos ya lo están haciendo bien y quienes todavía están en ese proceso de irse adaptando a esta solicitud, pues basta con que pongan atención. Por ahí les he compartido en la plataforma información sobre cómo realizarlo. Bueno, escribir cómo se abordan los problemas desde diferentes disciplinas. Este es un punto que en algunos trabajos estuvo ahí pendiente. Lo que hemos estado viendo en este módulo es que un mismo fenómeno puede ser estudiado desde diferentes ciencias o desde diferentes disciplinas. La idea es poder identificar cómo se le da un enfoque diferente al problema dependiendo de la base de la cual estamos partiendo. Entonces, algunos trabajos poquitos ellos no se vio del todo claro este señalamiento de las disciplinas o de las ciencias que también pueden estudiar la problemática que se mencionaba en el trabajo. Esto de incluir portada y justificar el texto tiene que ver con lo que les acabo de mencionar, dar más, ¿no? Esto no me baja puntos, no hace que mi calificación sea menor, pero le da un extra a mi trabajo, mejora su presentación, hace que esté más desarrollado, que esté lindo, que podamos trabajar con él, etcétera. ¿Vale? O sea, que podamos diseñarlo y estructurarlo para que tenga una estructura y claridad en las ideas. Y distinguir y diferenciar las características de la ciencia, eso también estuvo presente en sus trabajos. Ahora, cuéntenme cómo van con la elaboración de los trabajos de esta semana y se acaba de incorporar José Ángel. Hola José Ángel, bienvenido. Me da muchísimo gusto que te hayas podido conectar. Cuéntenme, ¿cómo van con los trabajos de esta semana? Porque esta semana, pues, es muy importante porque tenemos que trabajar con los compañeros del grupo. Entonces, díganme, ¿ya leyeron las instrucciones del trabajo? ¿Ya empezaron a contactar a sus compañeros? ¿Alguien ya recibió respuesta? ¿Quién me comparte? Yo aún no la he revisado. Perdóname, no te entendí muy bien. ¿Me lo puedes repetir? Déjame subir el volumen para escucharte mejor. Es que aquí hay un poquito de... No he revisado. ¿Ya los invitaste a participar y todavía no te responden? No, no he realizado una actividad. Muy bien, Karen, muchas gracias por contestarme. Los demás, lo que pasa es que la actividad integradora número 6 tiene que ver con trabajo colaborativo, es decir, ustedes hacen una parte del trabajo, la comparten con sus compañeros y sus compañeros les comparten a ustedes lo que ellos encontraron, la información que ellos encontraron. Entonces, eso implica que anticipemos la elaboración del trabajo. ¿Por qué? A veces, si solamente hasta el sábado empiezo a realizar la tarea, pues el sábado lo más probable es que sea más difícil que me contesten mis compañeros. Y si en mi trabajo no incluyo la aportación de compañeros de mi grupo, pues tiene una repercusión en la calificación. Los demás, díganme, ¿ya leyeron las instrucciones de la actividad 6? ¿Ya alguien intentó contactar a sus compañeros? Cuéntenme. Muy bien, pues Natalie dice que efectivamente, a ver, dice, espérenme tantito porque, a ver, Natalie dice, voy bien, gracias, ya los contacté, pero no me han respondido. Muy bien, Natalie. Ahorita, la importancia de que estén presentes ahorita es que pueden ponerse de acuerdo con sus compañeros que están. Entonces, por ejemplo, José Ángel dice que se tiene que realizar una presentación en PowerPoint, tiene toda la razón. Marcos dice que ya le contactó a un compañero, entonces solamente le falta un compañero más con quien deba trabajar. Y José Ángel dice que si puede ser en Word, pues nos solicita la instrucción que sea una presentación en PowerPoint. Podría ser en alguna aplicación en Internet. No necesitas tener el programa descargado. Por ejemplo,
Ay, se me fue el nombre. ¿Cómo se llama esta aplicación? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Cómo se llama la aplicación que se puede trabajar desde internet para presentaciones? Office Online. Es online, se llama Prezi. Puedes trabajar en Prezi. Y en Prezi no es necesario tener el programa descargado en tu teléfono, la puedes ir construyendo. Ahora, tiene sus limitantes porque pues es una versión que es una plataforma que se tiene que pagar, pero tiene una versión gratuita y la versión gratuita te permite trabajar en ella, nada más que se queda como pública tu presentación. No pasa nada si tú la realizas directamente, pero puedes hacerlo en Prezi o puedes hacerlo en PowerPoint. ¿Has trabajado en Prezi alguna vez? Sí, José Ángel, sí pueden entre los que están aquí intercambiar imágenes, pero no en este momento de la reunión, porque la reunión se queda grabada para tus compañeros que van a verla en YouTube. Entonces, lo que sí se puede hacer es que se pongan de acuerdo. Entonces, por ejemplo, tú ahorita puedes abrir el micrófono o puedes pedirles que quien quiere trabajar contigo y sin problema. Esa es una oportunidad que podemos tener ahorita ya que estamos conectados en tiempo real. ¿Quién quiere? Les puedo dar un minutito. Me interesaba hacer esta pausa para poder continuar con el ejercicio del día de hoy, para que se vayan poniendo de acuerdo. Voy a cerrar tantito mi micrófono para Antes ver no, los tres. ¿me podría dar una extensión? Es que sí entregué los trabajos de la semana pasada, pero me confundí y los envié al revés. El de la actividad integradora 4 lo envié a la 3 y la de la 3 a la 4. Ah, Natalie, sí me acuerdo. Bien, pues estamos justo en el límite. Las solicitudes para entregas extemporáneas o para ediciones de trabajos solamente se pueden solicitar en los 3 días posteriores a que vence la actividad. Entonces, sí lo podemos hacer, Natalie. Nada más, por favor, cuida ese aspecto. Ten mucho cuidado cuando guardes tu documento, ponle el nombre correcto para que no te equivoques, porque recuerda que las entregas de forma extemporánea, pues, tienen una amonestación en la calificación. Entonces, sí, nada más, por favor, mándame mensajito dentro de la plataforma como recordatorio y para que cuando termine esta sesión yo abra la extensión y la puedas entregar. Sí, gracias. De nada, Natalie. Bueno, ya está aquí un mensajito de Marcos. Marcos dice que si alguien quisiera trabajar con él, por favor, si alguien le quiere contestar, ya sea en el chat o abriendo su micrófono, estaría excelente. Ahora, tenemos otro comentario de José Ángel. Mira, José Ángel, tenemos 72 horas como plazo máximo para la calificación de los trabajos. Eso se los manda, o bueno, siempre se los repetimos los asesores virtuales y los tutores en los mensajes de bienvenida que les damos. Sobre todo al principio del módulo les explicamos que el tiempo máximo de calificación de las actividades es de 72 horas. Entonces, si tú subiste tu trabajo el sábado o el domingo o incluso en la tardecita del viernes, todavía no se cumplen las 72 horas. Entonces, todos los trabajos tienen que ser calificados antes de las 23:59 del día de hoy. Entonces, no te preocupes, tu calificación ya va a estar actualizada, ya muchos trabajos se calificaron, solamente me faltan algunos que se concentran todos el fin de semana. Entonces, por eso es la petición de que vayan anticipando sus entregas para que no todos los trabajos se entreguen el domingo y entonces dificulte o nos tardemos un poquito más con la calificación. Entonces, sin problema, José Ángel, en el transcurso del día de hoy vas a ver actualizada tu calificación. Voy a cerrar tantito mi audio para que ustedes tienen aquí unos comentarios en el chat, pónganse de acuerdo y les doy un par de minutitos para que se pongan y para que puedan decidir. Tenemos una manita levantada, adelante, adelante, Ana Karen. Disculpe, profesora, no tengo la opción de chat. No sé si es un problema mío para poder ver los Eh, comentarios de mis compañeros. Se los voy leyendo yo, de hecho déjame compartir pantalla. Al compartir pantalla, lo que yo veo, tú lo puedes ver. ¿Estás entrando desde tu celular?
No desde la computadora, pero desde que instalé la aplicación. Ah, ok. Es que, bueno, para empezar, no es necesario que instales la aplicación. Digo, sí ayuda un poco porque tiene algunas ventajas el uso de la aplicación, pero ahí ya estás viendo mi pantalla, ¿no? Te muestro. Mira, está aquí, así como tú lo ves y como yo lo veo, se ven los 4 nombres de las personas que están en la reunión, aparte de mí. Y hay un pequeño menú aquí. Está aquí, cuando le das clic en las personitas, te dice mostrar participantes. A un ladito hay un globito como de diálogo y ahí dice mostrar la conversación. Le tienes que dar clic ahí y entonces se despliegan los mensajes. Tienes que seleccionar esa opción para que los puedas ver. De todas formas, si gustas, te los puedo leer sin ningún problema. Y ahorita voy a abrir la aplicación para que veamos cómo, a ver si no se vicia mucho el sonido. Para que veas cómo aparece con la aplicación. Ajá. Ay, pero me tengo que compartir. Es que como no está programada esta reunión, tengo que compartir el link. A ver, déjame ver cómo lo voy a intentar hacer. Uh-huh. Uh-huh. Es que como no la tengo programada por calendario, no la encuentro luego, pero vamos a ver si la puedo buscar así. O si quiere, mejor me conecto en la versión online. Cualquiera de las dos opciones es válida. Nada más te va a aparecer, te quería mostrar cómo aparece en la aplicación, cómo se ve el menú. Pero así aquí como lo estás viendo ahorita, te debe de aparecer un icono que simula un globito de diálogo. Ahí le tienes que dar clic y se despliegan los mensajes. Entonces, Sí, nada más es cosa de que... Adelante, te escucho. es que antes sí me aparecía, pero ya no. Ahorita nada más tengo la manita de los participantes. Debe de estar por ahí, pero no te preocupes. De todas formas, nos podemos comunicar con el micrófono. De hecho, es muy bueno que puedas abrir tu micrófono y de esa forma interactuamos más fluidamente. Déjame leer los comentarios de tus compañeros para ver cómo les puedo ir ayudando. Veamos, me quedé hasta aquí. Marcos solicita a un compañero. José Ángel asesora. Bueno, ya le expliqué eso. Natalie, ¿quieres que hagamos el trabajo juntos? Compañero Marcos. Bueno, Natalie le contestó a Marcos. Y ya no supe quién era el otro. Supongo que en el de compañero José. Disculpa, compañera. ¿Ok? José Ángel dice, entendido, asesora. Natalie, no te preocupes, de todos modos, gracias. Marcos, Gauss, compañero José, yo te logré contactar en cuanto te sea posible, nos ponemos de acuerdo. Ok, Marcos y José van a trabajar juntos, por lo que entiendo en el chat. ¿Quién más necesita algún compañero con quien trabajar para que se puedan poner de acuerdo ahorita? Natalie, te hace falta, ¿verdad? ¿Me dijiste? O Ana Karen está levantando su manita. Cierro el micrófono para que puedas abrir tu micrófono, Ana Karen. También me hace falta un compañero. ¿Quién quiere trabajar con Ana Karen? José Ángel. José Ángel dice que él quiere trabajar contigo. ¿Contigo, compañera Ana Karen? Sí, no hay problema. Bien, entonces Ana Karen va a trabajar con Natalie y José Ángel, ¿todavía te falta un integrante? Sí, ¿verdad? Natalie, ¿ya tienes los dos? No, me falta uno. Entonces, Natalie, puedes trabajar con José Ángel y con Ana Karen, ¿cierto? Ajá. Ok, Sí. y José Ángel, ¿ya tienes los dos entonces? ¿Vas a trabajar con Natalie y con quién más? Ya nada más para cerrar esta parte. Si quieren, para que sea más fácil, ya nada más confírmenlo en el chat para que podamos continuar. Ok, entonces José Ángel va a trabajar con Marcos y con Natalie. Y bueno, ya si quieren nada más confírmenlo por el chat. Si necesitan que les apoye en alguna otra cosa, me avisan, ¿vale? Porque luego esta situación de no encontrar compañero los retrasa en la elaboración de su actividad y más si lo vamos dejando que transcurran los días. Bueno, vamos a continuar con nuestra presentación, ¿vale?
Bueno, sí, me falta esto. Les voy a copiar otra vez la liga del recurso con el que vamos a trabajar ahorita. Ahí no modifiqué el color. Déjenme ponerle otro color para que ustedes lo puedan ver mejor. Como lo hemos hecho en otras reuniones, es nada más que ustedes ingresen para dar respuesta a las preguntas que están planteadas. Por favor, entonces ingresen a esa página, den respuesta a la pregunta. No se preocupen si no se saben la respuesta correcta, es rescatar lo que ustedes ya saben. No necesitan investigar, solamente contesten de acuerdo a su experiencia. Bueno, ya se ve que están respondiendo, entonces nada más espero sus respuestas para que podamos continuar con nuestro trabajo. Muy bien, ya tenemos la respuesta de José Ángel. Vamos a esperar un poquito más para el resto de las respuestas. Excelente, ya tenemos la segunda respuesta y bueno, ya no veo que nadie más esté escribiendo, así es que vamos a empezar a revisarlo. José Ángel, me parece que esta respuesta es tuya, dice, estudia el comportamiento humano. Y otro compañero dice, las ciencias sociales estudian el comportamiento y la respuesta de la sociedad ante un evento ocurrido.
Además de sus distintas ramas, revisan distintos factores de la sociedad específicos, por ejemplo, países desarrollados, países subdesarrollados o desastres naturales. Sí, los desastres naturales, pero desde un enfoque social, porque también puede tener un enfoque natural. Bien, entonces vamos a recuperar un poquito lo que vimos la semana pasada. Empezamos a hablar de la ciencia. Empezamos a decir que la ciencia es el conjunto de los conocimientos sobre, sobre diferentes fenómenos que se obtienen de forma sistemática. Y hay clasificaciones de la ciencia. Las ciencias naturales estudian todo lo que tiene que ver con, a ver, aquí no tenemos la clasificación, con los fenómenos naturales. Las ciencias naturales estudian a los seres vivos, al planeta, al organismo como tal. Pero las ciencias sociales entonces van a estudiar al ser humano también, pero específicamente en su relación con otros seres humanos. Entonces se encargan de estudiar todas las actividades que derivan de la interacción entre personas. Por ejemplo, ya decía su compañero, la economía. Cuando hablamos de países desarrollados o no en vías de desarrollo, estamos hablando de economía, de calidad de vida, de acceso a la educación. Entonces, las ciencias sociales se enfocan sí de estudiar a los seres humanos, pero específicamente en su relación con otras personas. Ahora, cuando hablamos de ciencias naturales, pues el método científico pues se puede aplicar de forma mucho más fácil, ¿no? O de forma más específica. Cuando hablamos de seres humanos, pues es más complicado. Los estudios de laboratorio, por ejemplo, no podemos tomar a una persona, encerrarla en un laboratorio, tomar muestras, etcétera. Hay muchos estudios que no se pueden realizar aplicando al 100% el método científico, porque caeríamos en el peligro de vulnerar los derechos de los seres humanos. Entonces se habla de una metodología de la investigación que es una adaptación del método científico, donde sí tenemos esta sistematización de diferentes pasos para poder llegar a un conocimiento, pero hay una adecuación para no vulnerar al ser humano como tal. Entonces, las ciencias sociales, como ya veníamos diciendo, son áreas de conocimiento que nos permiten conocer las características y el funcionamiento de la sociedad. Entonces, por lo tanto, estudian a las personas dentro de una sociedad y cómo nos relacionamos entre nosotros. ¿Y cuál es su importancia? Pues nos ayudan a comprender los problemas sociales y al comprender los problemas sociales, poder generar alternativas de solución. Les comparto que justamente voy a desarrollar, el día de hoy estuve trabajando sobre eso porque voy a desarrollar un protocolo de investigación en cuanto a la cultura de género. Género es esta asignación de rasgos de rasgos que hacemos a las personas a partir de su sexo biológico. Entonces tenemos diferenciadas las tareas de acuerdo al género. Y entonces cuando hablamos de cultura de género, se plantea el acceso a una igualdad de condiciones tanto para hombres como para mujeres. Entonces está muy interesante el tema y estos estudios o todo lo que tiene que ver relacionado con el género, la violencia, la inequidad en el acceso a la educación, tiene que ver con las ciencias sociales. Entonces, ¿se puede estudiar? Sí, claro que se puede estudiar. Hay una pequeña adaptación del método, pero se puede estudiar y se obtiene información científica, validada, sistemática, objetiva, sobre cómo las personas nos relacionamos y también se dan estas posibilidades para poder comprender el problema social y buscar alternativas de solución. Por ejemplo, mitigar o erradicar por completo la violencia que existe en género, no solo de hombres hacia mujeres, sino también los hombres son sujetos de violencia. Entonces, cuando estudiamos el fenómeno y lo comprendemos, podemos buscar alternativas de solución.
Entonces, algunas de las disciplinas que forman parte de las ciencias sociales es el derecho, la economía, la sociología, la política, la antropología, entre muchas otras, ¿no? Entonces, nada más para acotar, la sociología estudia o se centra, déjenme quitar esta alarma, ok. La sociología se centra en la forma de actuar, de pensar en grupos, ¿no? Nos dice, por ejemplo, el nivel educativo de una sociedad, nos ayuda a entender las diferencias de la población, las ideologías. Entonces nos va a ayudar a entender la sociología, cómo actúan las personas y a tratar de explicar por qué actuamos de esa forma, ¿no? Y la antropología, por otra parte, estudia la naturaleza del ser humano de manera integral, los cambios de su conducta a través del tiempo. Entonces, la diferencia entre la sociología y la antropología es que en la antropología va a hacer este análisis a partir de los cambios que se han venido dando a lo largo del tiempo. Si nosotros hiciéramos un corte en diferentes etapas de la vida, en diferentes etapas, por ejemplo, de la historia de México, podríamos ver el cambio de valores, cómo se han venido transformando las cosas que pensamos que son buenas ahora en el año 2022, que lo que se pensaba como correcto o incorrecto en el año de 1970 o en los 50, en 1950 o en el siglo pasado. Entonces la cultura, los valores y las creencias religiosas no son estáticas, se van transformando a lo largo del tiempo y la antropología nos ayuda a saber cómo se van dando estos cambios en los grupos sociales con el paso del tiempo. Entonces las ciencias sociales en general nos van a ayudar a entender qué pasa con el ser humano en sociedad en diferentes ámbitos para poder dar una respuesta o una solución a los diferentes problemas sociales que existen. Ya en el foro Aprendiendo han empezado a señalar algunas problemáticas sociales, por ejemplo, la pobreza, la violencia, la delincuencia. ¿Qué otra problemática se les ocurre? Que puede ser una problemática social. Además de estas que ya mencionaron. ¿Qué otro problema social ustedes identifican? De ahí del lugar en donde ustedes trabajan, conviven con los vecinos, con la familia, ¿qué otro tipo de problema han logrado identificar? Muy bien, la falta de servicios de salud, excelente. Va mermando la calidad de vida que tenemos, ¿no? Incluso atenta contra los derechos humanos, el no poder tener acceso a servicios de salud. ¿Qué otra cosa? La falta de estudios, ¿sí? La inequidad en el acceso a la educación. Sería muy interesante conocer cómo es que llegaron ustedes a Prepa en Línea. Prepa en Línea es una excelente alternativa para poder continuar con los estudios independientemente de la situación de vida que estemos atravesando, ¿no? Porque nos podemos conectar de forma asíncrona, porque los contenidos son claros, específicos. Bien, será muy interesante de saber cómo llegaron aquí a Prepa en Línea. ¿Qué otra problemática social? Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de migración, ¿no? Globalización, migración. Sinónimo de negación. Por parte de los sectores de gobierno. Falta de seguridad, excelente, Ana Karen. Los feminicidios, ¿no? Que ahora que podemos ver en los noticieros. Esto que acaba de pasar en Estados Unidos. La balacera que hubo en una escuela y que además es frecuente en Estados Unidos, es un fenómeno que se está presentando mucho más, muy pronto un evento del otro. Entonces, eso nos llevaría a preguntarnos qué está pasando en la sociedad de Estados Unidos, que está provocando que sucedan este tipo de situaciones, ¿no? Bueno,
Todas estas cosas que hemos mencionado hasta ahorita tienen que ver con problemáticas sociales. Y la ciencia que se encarga de entender estos fenómenos o las ciencias que se encargan de entender estos fenómenos pertenecen a las ciencias sociales y son tan importantes como para poder comprender el fenómeno, no solamente decir está muy mal que suceda, cómo es posible que alguien lleve a un arma a una escuela y dispare contra sus compañeros. No basta con asumir una posición, sino además documentar, entender por qué está sucediendo, qué lleva a que un chico decida llevar a un arma, qué pasa con la ideología, qué pasa con los valores, qué pasa con las alternativas que tiene a su alrededor. Por ejemplo, aquí hablaban de acceso a la seguridad, ¿no? De acceso a los servicios de salud. La salud mental también debería de estar incluida en los servicios de salud y no siempre se contempla como algo prioritario. Entonces, las ciencias sociales nos podrían ayudar a entender todas estas problemáticas y entonces buscar alternativas de solución. Bueno, vamos a avanzar otro poquito. Bien. Ahora, entonces, en esta semana, nuestros trabajos que vamos a elaborar, tanto la actividad integradora 5 como la actividad integradora 6, justo tienen que ver con problemáticas sociales, con situaciones que derivan del contacto entre las personas, identificar sus causas, revisar cuáles son sus implicaciones para buscar posibles soluciones. Entonces, la actividad integradora 5 se llama Sociedad Contemporánea y la actividad integradora 6 se llama Problemas Sociales. Entonces, tenemos que realizar estas dos actividades, para lo cual es muy importante que lean estos materiales: el estudio de las ciencias sociales, la sociedad contemporánea, globalización y análisis de las fuentes de información. Estos materiales que están disponibles en la plataforma son necesarios para que los lean, para que puedan realizar sus actividades, además de los que se incluyen en la descripción de las actividades. Aquí nos mandan que tienen que leer el texto de Multiculturalidad, Justicia Social y Pueblos Indígenas, y en la siguiente actividad tienen que leer el texto La imagen que ya no pude parar. Entonces, además de los documentos que están incluidos en estas dos actividades, también tienen que leer lo que está en la plataforma. Bien, y como no podemos explicar detalladamente la actividad integradora, cuéntenme, ¿ya leyeron las indicaciones? ¿Tienen alguna duda sobre cómo realizarlas? Sí, José Ángel, los problemas económicos también, la economía como tal también forma parte de las ciencias sociales y evidentemente son un problema pues, que conlleva un sinnúmero de cosas, ¿no? La desigualdad, el no tener acceso a... es que tantas cosas que podríamos analizar. Por ejemplo, hay una frase que dice, los pobres son pobres porque quieren, y no hay una visión más simplista de la economía que es esa, ¿no? Que esa. La economía o el estatus de una familia tiene que ver con muchos factores, con la inequidad en la posibilidad de tener acceso. Hay regiones en el país donde no hay ni siquiera una primaria, una secundaria y una preparatoria. En un mismo plantel educativo tienen a todos los niños en un solo grupo, ¿no? Todos los grados académicos en un solo grupo. Entonces, influyen muchas variables como para decir que tiene que ver con falta de trabajo o de entusiasmo o de visión. No tiene nada que ver con eso. Es un problema mucho más complejo, la pobreza, los problemas económicos, la violencia y etcétera. Bueno, entonces cuéntenme, ¿tienen alguna duda sobre cómo realizar las actividades? Voy a leer lo que nos compartieron en el módulo pasado de preguntas que se plantearon en la sesión con de asesores con los asesores didácticos disciplinares. Estas son algunas de las dudas que nos plantearon y ustedes me dicen si además de estas tienen alguna otra duda. ¿Cómo y dónde se van a compartir las capturas? Bueno, esto más o menos ya lo abordamos. Dijimos que la actividad integradora 6 implica un trabajo colaborativo, entonces puedes contactar a tus compañeros por tres formas principalmente. Uno, por mensaje privado dentro de la plataforma. En la plataforma aparece lista de compañeros, ingresan ahí. Esto es sobre todo para las personas que van a ver esta grabación por medio de YouTube.
porque los compañeros que están ahorita en la sesión, pues ya pudieron hacer, ya pudieron contactar a la persona con la que van a trabajar. Aquí dice mostrar lista de compañeros. Entonces, ahí ustedes pueden seleccionar a alguien con quien quieran trabajar. Segunda opción, también lo pueden hacer por medio del foro Aprendiendo. Aquí algunas personas ya pusieron que necesitan apoyo con la elaboración de sus trabajos. Esa puede ser una segunda opción. Y la tercera es que ahí mismo donde dice a la lista de compañeros viene el correo electrónico de sus compañeros. Entonces, así pueden buscar contactarlos. Ahora, otra forma es que nos vamos a ver el viernes también en la sesión de espacio abierto para el aprendizaje y podemos reunirnos para que ustedes vayan, si todavía no tienen equipo, pues que puedan contactar a los compañeros con los que les gustaría trabajar. Bien, entonces esas son las formas en las que los pueden contactar. Contactar no es escribirles y mandarles la captura. Tienen que esperar a que sus compañeros les den respuesta para que entonces haya esta aceptación del trabajo colaborativo y entonces sí se puedan compartir las capturas. ¿Cómo hacer una reseña? Bueno, esta ha sido un área de oportunidad en el caso de algunos de sus compañeros. Una reseña es un texto argumentativo que tiene que estar estructurado por introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción se plantea de qué va a tratar la reseña, cuáles son los elementos que se van a apreciar. En el desarrollo se dice como de forma muy sintética, resumida, cuáles son los puntos centrales del material que estamos reseñando. Es decir, qué dice el autor, cuáles son sus ideas principales, cuál es su tesis, y en las conclusiones hacemos una valoración de los planteamientos del trabajo que estamos revisando. Entonces, las reseñas tienen que tener por lo menos una extensión de una cuartilla, y en esa cuartilla debemos de estructurar nuestro texto de forma de introducción, desarrollo y conclusiones, y al final se colocan las referencias bibliográficas. ¿Cómo se va a subir la actividad en el apartado de texto y no como PowerPoint? Bueno, como lo que nos están pidiendo es una presentación de PowerPoint, las presentaciones de PowerPoint son documentos más pesados, entonces sobre todo porque le vamos a poner imágenes y diseño. Entonces, mientras más imágenes y diseño le pongamos a nuestra presentación, se vuelve un documento más pesado y algunas veces la plataforma no te permite subirlo. Si te permite subirlo, pues no hay ningún problema. Pero si no te permite subirlo, lo que tendrías que hacer es subir tu presentación a Drive. Les digo Drive porque se me hace mucho más fácil. A veces también suben su presentación como video y lo pueden subir a YouTube. Ya que lo subieron a Drive, entonces comparten la liga. Nada más que ahí es muy importante que verifiquen que los permisos están correctamente editados. Eso que quiere decir que tienen que poner que la presentación sea pública para las personas que tengan el enlace, porque si lo ponen como privado, yo no, aunque ustedes hayan hecho bien el trabajo, yo no voy a poder evaluarlo porque no voy a poder visualizar sus diapositivas. Entonces, lo hacen en PowerPoint. Si la plataforma no les permite subirlo, lo suben a Drive y ya que está en Drive, verifican los permisos. Voy a abrir Drive para compartirles gráficamente cómo se realizaría. Bueno, ahí ya estoy en Drive. Nada, es que ya no lo estoy viendo bien. Ahí. Estos son los materiales que yo tengo aquí en Drive, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero compartir alguno de estos. Vamos a darle clic a este. Que yo les quiero compartir este documento. A ver, ¿cuál? Este mejor. Le doy clic en compartir y entonces me despliega un menú. Aquí dice cambiar a cualquier usuario de internet con este enlace puede verlo. Entonces, aquí vamos a copiar el enlace. Aquí me pide que yo le ponga quienes quiero que lo vean, pero no quiero. Si ustedes lo ponen así, no voy a poder visualizarlo. Tienen que poner que sea público. Público no significa que cualquiera lo pueda ver, sino que la persona que tenga ese enlace va a poder visualizarlo. A ver, espérenme tantito. Ajá, ahí está.
Entonces tiene que aparecerles este icono verde de un mundito para saber que el enlace ya está público. Si no está como público, entonces aunque me compartan el enlace, yo no voy a poderlo visualizar. Una forma de corroborar que el enlace ya está como público es que se lo manden a alguien de confianza y que esa persona les diga si lo puede abrir, o que abran una página como incógnito y ahí peguen el enlace. Si desde una página en incógnito lo pueden abrir, entonces no hay ningún problema. Pero si tienen que verificarlo o aquí seleccionar que esté la opción de público para que no haya problema. Entonces, ya que tienen el enlace, lo pueden pegar en un documento y el documento subirlo a la plataforma o bien copiar directamente el enlace en la entrega. Cualquiera de las dos opciones es correcta. Y ahora déjenme ver. Ok, una cuartilla, ¿ustedes saben de cuántos renglones está constituida? Ya lo hemos revisado, creo que en otras sesiones, pero cuéntenme. ¿Una cuartilla de cuántos renglones es? Si nos piden una cuartilla, nuestro texto de cuántos renglones tiene que estar constituido. Por ejemplo, en la actividad pasada nos pedían media cuartilla y hay quienes hicieron una respuesta de 5 renglones, entonces ahí no se cumplía con el criterio. Si nos piden, a ver, dice 200 palabras, no contamos palabras. Renglones, en renglones, Ana Karen. ¿Cuántos harían renglones? 20 renglones, sí. En promedio serían 21 renglones. Hay algunas fuentes que nos dicen 23 renglones, pero si lo hacen entre 20 y 21 renglones no hay ningún problema. Entonces, cuando la actividad nos pide que sean media cuartilla, tienen que ser por lo menos 11 renglones. Entonces, para que lo tengan presente. Ahora, ¿qué más? Bueno, ya creo que no mencionan dudas aquí. ¿Tienen alguna duda sobre cómo elaborar las actividades o sobre lo que mencionamos ahorita? Algo en lo que deseen. Les muestro ahorita. Miren, este es un ejemplo de cómo podrían realizar sus diapositivas. Tienen que ser 3 diapositivas sobre páginas que promueven el problema y 3 diapositivas sobre páginas que previenen el problema. Entonces, en realidad en total son 6 diapositivas con capturas de pantalla, 3 que previenen, 3 que promueven el problema. Ahora, 2 de esas 6 diapositivas son mías, las de la investigación que yo realicé y las otras 4 de los compañeros que me lo van a compartir. La actividad lo va detallando muy bien. ¿Qué debes de poner en la primera diapositiva? ¿Qué debes de poner en la segunda diapositiva? Ahorita si quieren también lo revisamos. Pero esta es más o menos la estructura que debe de tener la diapositiva. Dice que pongamos la captura. Aquí, por ejemplo, no podemos usar el mismo problema porque ese lo tienen que identificar ustedes, pero yo estoy poniendo como ejemplo, características de una persona con autoestima baja, como si este fuera el problema del texto, pero es netamente un ejemplo, no es este el tema, ¿no? Entonces yo tomé la captura de pantalla. Después de que tomé la captura de pantalla y la pegué en mi diapositiva, tengo que colocar la referencia bibliográfica, es decir, los datos de donde obtuve esa captura. Y entonces yo digo que la obtuve de un autor que se apellida Bastida, su inicial de su nombre es A, y la publicación se llama Características de personas con baja autoestima y pongo la fecha de cuándo se recuperó esa información. Y después pongo el nombre de la persona que realizó la captura. Estos elementos debe contener la diapositiva. Mi captura, la referencia, el nombre de quien realizó la captura y una breve explicación del por qué creo que esta información previene el problema o que esta información promueve el problema. Entonces, esa estructura tienen que tener las diapositivas. Aquí hay otro ejemplo. Si el trabajo tuviera que ver con la violencia, esta podría ser una captura. El crimen se enquista en México.
Aquí está la referencia bibliográfica, lo escribió Sánchez en el 2021, se llama El crimen se enquista en México, es un periódico, y pongo quién realizó la captura. Aquí deberemos de poner también su apellido, nombre y apellido, además de una breve descripción del por qué considero que este artículo promueve la problemática o previene la problemática que logra identificar. Esa estructura tienen que tener, esta información va en las diapositivas, vamos a verlo para que no nos confundamos. La diapositiva número 1 es la portada, la diapositiva número 2 tienes que decir cuál es el problema que identificaste y justificar por qué consideras que es esa problemática, y después ya en la diapositiva 3, en la página 3, debes de poner tu captura de pantalla, tu nombre, la referencia bibliográfica completa y por qué consideras que esa información previene o contrarresta la problemática, y después las de tus dos compañeros. En la diapositiva 4 pones la captura de tu compañero número 1 o el que te la pasó, y en la diapositiva número 5 el de tu segundo compañero. Luego, en la diapositiva número 6 se responde en un párrafo de 5 renglones qué elementos del entorno son los que podrían contribuir al problema que leíste. Y entonces en la diapositiva 7, 8 y 9 se ponen las 3 diapositivas que consideramos que promueven el problema, que sí que favorecen que se presente ese problema. En la 7 iría tu captura, en la 8 iría la de tu primer compañero y en la 9 iría la de tu segundo compañero o compañera. ¿Vale? Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda que quieran que yo resuelva, algo más en lo que quieran que les apoye. Ya vi que se pusieron de acuerdo, me da muchísimo gusto, ya avanzamos por lo menos en esa parte, y no sé si tengan alguna otra duda en la que pueda yo apoyarles. Si no hubiese dudas, como estamos llegando al final de nuestra sesión, les voy a pedir por favor que las personas que tuvieron una participación activa, es decir, que contestaron las preguntas que planteamos aquí en esta paginita, o que fueron contestando preguntas aquí en el chat, por favor me pongan su nombre completo aquí en el chat para que yo los considere en el puntaje adicional que se va a dar al final del módulo. Muchas gracias, Marcos. ¿Quién más participó activamente? Gracias, José Ángel. Que hayan estado contestando las preguntas, que ingresaran a la paginita esta que les compartí. ¿Serían ellos dos nada más? Sí, ¿verdad? Creo que estoy buscando sus respuestas. Bueno, pues entonces, ya que acabamos de llegar a la... sí me explicaste, Ana Karen, me acuerdo perfecto. Pero bueno, ya anotaste tu nombre, está bien. Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. Nos vemos el viernes para resolver dudas que se hayan presentado y para seguir profundizando en nuestros contenidos. Les agradezco muchísimo que se hayan conectado a esta reunión. Les mando un abrazo a la distancia y nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho.